Muy bien, pues Jorge Palacio Hoyos, Jorge, mil gracias de hacer parte de este equipo de personas que han sido generosas y que nos han compartido sus enseñanzas, sus reflexiones, sus vivencias. Jorge, tengo la posibilidad de conocerlo y sé de su coherencia, de su gran liderazgo y la enorme responsabilidad en una dirección de una empresa además muy bonita que hereda y gestiona con maestría. De manera que Jorge, presidente de Altipal, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir contigo y quienes escuchen esta conversación algunas reflexiones que me han quedado a lo largo de mi vida laboral, empresarial y personal. Pues empecemos por ahí, Jorge. Como sabes, digamos, la pregunta inicial que le hemos hecho a nuestros invitados es que, no sé, como experiencia de vida, anécdota, reflexión que nos quieras compartir de liderazgo, Jorge. Claro que sí. Ricardo, yo creo que a lo largo de mi vida he recibido muchas lecciones de liderazgo y seguramente seguiré recibiendo en lo que me reste de ella. Y para mí hacen parte de esa magia cuando uno decide emprender nuevos retos o resolver dificultades. Y además de eso, sentir esa felicidad cuando impactas positivamente a otros y se las estás transmitiendo. Pero hay una en particular que a mí me impactó muy fuerte y fue una conversación estando muy joven con mi padre, con Alfonso, que es el fundador de Altipal. Y siempre me decía, hijo, rodéate siempre de personas justas, honestas, de buenos principios, que el resto que tenga que ver con conocimientos y habilidades, eso se va aprendiendo y nosotros podemos ayudarlos a desarrollar. Y me hacía una recomendación que yo vine a entender desafortunadamente después de su muerte, y fue que me decía, busca a la gente con la lámpara de Diógenes. Yo me preguntaba siempre, ¿quién será ese famoso Diógenes? ¿De dónde se lo habrá inventado mi papá? Y lo googleé justo después de que él murió, y digo que fue una lástima porque es una historia bellísima de la época griega, donde Diógenes era un filósofo y decía tener una lámpara que permitía ver el interior de las personas. Entonces él me decía, escoge tu gente con la lámpara de Diógenes. Y soy un convencido que entre mejor nos rodeemos del mejor equipo, esa es una herramienta que te va a habilitar el éxito de manera contundente. Entonces, ese tema de trabajar con gente primero que con conocimiento de habilidades, creo que fue una lección de liderazgo muy importante para mi vida. Y otra me la dio, desafortunadamente no me volví a ver con él y me encantaría poder tomarme un café con Memo Ángel, un caricaturista paisa que tenía una serie de cómic que se llamaba Adolfo el pájaro poeta. Él fue mi profesor de publicidad en una maestría y yo recuerdo que un día conversando con él fumándose un cigarrillo y yo tomándome un tinto, me dijo, mira Jorge, la honestidad va a ser tan escasa que van a pagar por ella. Y a mí esa lección me marcó y para mí es un mantra en la vida y hace parte pues de cada una de las acciones que nosotros emprendemos en Altipal. Ese par de cosas a mí como lecciones de liderazgo me dejaron marcado toda mi vida. Wow, yo creo que quienes nos oyen ya sabes, cuando pensé en hacer esta serie dije voy a pensar en 20 presidentes de compañía que yo realmente admire. Yo creo que ya justificaste por qué estás acá. Creo Gracias. que todos los que te escuchamos vamos a empezar a buscar más con la lámpara de Diógenes. Muchas gracias, Jorge. Jorge, heredas un negocio de familia muy lindo y además lo multiplicas, lo engrandeces y sé y me consta que estás haciendo un trabajo muy bien hecho y riguroso también de familia para que tu negocio perdure a tus hijos y así hacia las siguientes generaciones. Dentro de eso y en esa sostenibilidad de pensar este Altipal muchos años adelante, ¿cuáles son los retos que tú visualizas son los más grandes que nos van a venir por delante, Jorge? Mira, yo creo que el primero de todos se llama personas, gente, equipo, porque tenemos que buscar cómo mantener vivo ese propósito de compañía e inspirar lo suficiente a los equipos, a los muchachos jóvenes, para que abracen esos propósitos de vida, los hagan parte de su ser, de su día a día, y que ese propósito genere pues esa justa permanencia. Yo creo que, por supuesto, la volatilidad que hoy sentimos en estos muchachos, me gustaría poderla, digamos, como digo yo, en su justa permanencia, porque pues no hay cama para tanta gente por el resto de la vida, pero que ellos lo abracen y que esos proyectos permitan tener esa permanencia de ellos y que digamos, que los lleven a tener esa cultura de pasión
y en caso de que se retiren de la compañía, se lleven esa pasión, porque también soy un convencido de que la suma de propósitos de muchas compañías, alonados por equipos apasionados, nos van a mejorar la sociedad. Entonces, el primer punto se llama gente, personas, equipo. Para mí, el segundo reto es cómo garantizamos un impacto positivo en todos los stakeholders que tocamos. Yo creo que como líderes, hoy tenemos más que nunca, tenemos que garantizar que cada una de nuestras acciones ayuden a desarrollar la comunidad, el medio ambiente, nuestros trabajadores, nuestros aliados, accionistas. Creo que hoy tenemos que empezar a pedir estados de resultados que no sean solo los numéricos. Nosotros definitivamente tenemos que propender por un capitalismo responsable. Y yo creo que ese es un tema que hay que llevar en cada una de las compañías donde podamos ir e influir en ese aspecto. Y un tercer reto, que también es complejo, es que, pues hombre, esta es la época de la transformación digital y tenemos que abrazarla. La transformación digital nos mejora los procesos, los niveles de servicio, pero también como líderes es fundamental que ayudemos a desarrollar nuevas competencias en nuestros equipos para que sepan usar esa inteligencia, esa transformación digital, la inteligencia artificial, y que le pierdan el miedo a ser desplazados. Yo creo que ese es un punto fundamental, o sea, no solamente abrazar el tema digital, sino que nos preocupemos por desarrollar esas capacidades y competencias en los equipos para que ellos sientan que hay que usarla y no sentir que nos va a caer encima y nos va a desplazar. Yo creo que esos tres retos son claves. Qué maravilla. Creo que los dos primeros nos conectan mucho con ese tema del capitalismo consciente. Yo Así siempre recomiendo, como dicen, te recomiéndame un libro. Mayo 2013 llegó a mis manos Praxis-Odia, John Mackey. Eso es una obra de arte. Así es. Entonces, creo que cuando nos dices tenemos que ocuparnos genuinamente por todos los stakeholders, eso es lo que yo soy realmente igual que tú, creo que va a transformar el mundo y hacernos tener una mejor sociedad. Y también el tema de gente, pues volviendo a tu tema de Memo Ángel, también el talento se va a volver escaso, vamos a tener que hacer un esfuerzo más grande, no pagar más porque no es dinero, pero sí hacer un esfuerzo más grande por tener ese talento. Nos va a tocar esforzarnos más, Jorge, muchas gracias. Sí. Pues obviamente la transformación digital, ahorita por estos temas me he dedicado a leer incluso el libro de Ken Follett, The Armor of Light. ¿Qué pasó cuando llegó las máquinas de vapor a Inglaterra y desplazó cientos de miles de trabajadores? Pues ¿no? la humanidad vuelve y se recompone. Sí, claro, claro. Pero esa es nuestra también responsabilidad, buscar cómo ayudamos a que la gente tenga habilidades para que encuentre esa posibilidad de recomponerse, ¿cierto? Así es. Creo que Así eso es claro. Gracias, Jorge. Y pasando al liderazgo, digamos, cuando piensas en buscar con esa lámpara de Diógenes líderes, ¿qué es lo que más valoras tú en esas personas que tienen esa responsabilidad? Ricardo, para mí el tema de resiliencia es clave, que tengan un nivel de derrota muy alto, porque siempre vamos a tener momentos difíciles, complejos, pero que no nos dejemos amilanar. Yo valoro mucho eso en un líder. Valoro muchísimo también la coherencia. Para mí, la coherencia es fundamental. Yo creo que uno en la vida tiene que pensar, decir y actuar en la forma alineada. La coherencia es algo clave. Y algo que valoro muchísimo también, porque me da mucho miedo cuando un líder es muy triunfador y tiene un ego muy grande, porque el ego destruye, es el peor consejero de todos, es que ese ego no lo deje permitir siempre tener un trato respetuoso en todos los niveles y con todas las personas que lo rodeen. Para mí esas tres características de un líder las valoro muchísimo. Excelente. Resiliencia, coherencia y humildad. Y humildad, sí, un trato respetuoso, pues que hace parte también de esa humildad, de entender que todas las personas que te rodean seguramente tienen algo para enseñarte. Sí, es increíble la diferencia que hace cuando uno ve a alguien relacionarse con los demás, cómo tratas a todo el mundo, eso ya te dice mucho de la persona. Así es. Y voy a improvisar un poco contigo, Jorge, porque pues, sé la responsabilidad tú como empresario de darle empleo a miles de personas de manera directa e indirecta y los retos y desafíos que tenemos en América Latina y en particular en Colombia. Frente a eso, porque sé el peso, la carga cuando uno dice, vienen momentos retadores, no sé si llamarlos complejos, y en mi espalda tengo miles de personas y sus familias. ¿Cómo vives tú eso como presidente de compañía ahora? Muy complicado, Ricardo, digamos, este año viendo demandas, la demanda de productos de consumo cayendo. Nosotros somos una compañía de marcas y cuando
miras, por supuesto, hay marcas privadas que son el reemplazo, digamos, de nuestras marcas. Se te empieza a estrechar el tema del EBITDA y tienes que tomar decisiones. Para mí ha sido el año más difícil de mi vida, porque tener que entrar a decir, venga, aquí tenemos que hacer una reestructuración en estos equipos y sacar algunas personas, pero pues digamos que lo hemos hecho con la responsabilidad que se requiere y también con la promesa de que en el momento en que podamos recuperar de nuevo un poco más de velocidad en términos de ventas, seguramente lo volveremos a traer con nosotros, porque son personas en las que invertimos muchísimo en su formación y gente que tiene un ejemplo y una manera de trabajar muy especial. Pero es un hecho que hay momentos en que cuando los resultados son muy difíciles, pues en algún momento tienes que tocar estructura. Y bueno, pero digamos que es el año más difícil de mi vida, no por ni siquiera por los resultados que van a estar muy apretados abajo en el P&L, pero muy triste por tener que despedir algún grupo de personas. Para mí ese era uno de esos indicadores claves y era cuánto empleo generamos año tras año. Y esta es la primera vez en 32 años que estoy al frente de la compañía que hemos tenido que tener ese indicador en negativo y me duele muchísimo, porque al final pues la responsabilidad es también sobre el resto del equipo que queda. Hay momentos donde tú dices, aquí hay que ser juiciosos, vamos a recomponer, pero el objetivo, y así lo tenemos planteado, es recomponemos, avanzamos y le volvemos a meter acelerador porque necesitamos volver a construir posibilidades de generar empleo. Eso es vital para nosotros. Qué maravilla. Quería hacerte esa pregunta porque intuía tu respuesta. Y creo que es una luz, un bálsamo y creo que un muy buen consejo para todos los que tenemos que tomar esas decisiones, ¿no? Es parte de esa responsabilidad de ser empresario. Así es. Y mucha gente, digamos, a veces cuestiona y critica porque nunca se ha puesto en los zapatos de un Jorge Palacio. Claro. Bueno, y a veces uno dice, mira, mi compromiso es con la compañía y con la huella social que nosotros tenemos en más de 170,000 puntos de venta. Decimos, tenemos que conservar esto, probablemente hay un sacrificio en un grupo pequeño, pero créanme que vamos a trabajar para que volvamos a recuperar el número de empleos y a superarlo. Lo sé y ojalá así sea, Jorge. ¿Algún mensaje final que nos quieras dejar? No, yo diría, Ricardo, que para mí importante, mencioné en algún momento el tema de humildad. Yo les recomiendo a todos los que tienen o tenemos poder, mantengamos siempre la humildad porque el ego el ego es el peor consejero que uno puede tener. Y yo creo que uno como líder tiene que rodearse de gente que sepa mucho más que uno, pero sobre todo escucharlas. Puede que se rodee de gente muy buena, pero si no escucha se fregó. Entonces yo creo que eso es clave, absolutamente clave. Pero bueno, nada, con mucho entusiasmo para seguir construyendo país, comunidad. Esa es nuestra responsabilidad. Esto no lo arregla ningún político, esto lo arreglamos los que estamos trabajando, empresarios, microempresarios. Esos somos los que hacemos realmente posible que la comunidad crezca y tenga más riqueza. Excelente, Jorge. Mil gracias. A ti, Ricardo, muchas gracias por tenerme en cuenta en estas conversaciones.